Banamex dice que, o considera que un aumento en el precio de la tortilla tendrá efectos desastrosos sobre el consumo y la dinámica económica del país en un contexto donde los ingresos de la población pues no crecen al mismo ritmo. Dice estudios económicos de Banamex, la tortilla es la base de nuestra alimentación, un impacto en su precio sería desastroso. Voy a platicar con Paulina Anciola, ella es subdirectora de estudios económicos de Banamex. Paulina, siempre me da mucho gusto saludarte, ¿eh? Hola, buenas noches. Igual, con mucho gusto de estar por acá. Oye, pues cuéntame, ¿qué tan desastroso? ¿Por dónde lo están midiendo ustedes y cómo, eh? Pues justo tuvimos la noticia de que se iba a aumentar el precio de la tortilla hasta 4 pesos como máximo. Entonces, bueno, creo que de aquí empezaron a prenderse muchas señales de alerta, sobre todo en un contexto en el que el precio de la tortilla había estado más o menos estabilizado en los últimos años, ¿no? Si vemos la inflación general versus la de la tortilla, pues la de la tortilla había estado muy por debajo más o menos desde 2022, entonces pues este aumento de 4 pesos sí sonaba como a mucho, sobre todo considerando que pues afectaría mucho más a las familias con menores ingresos, porque pues destinan una mayor parte de sus ingresos a los alimentos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ya tuvimos varias noticias entre ayer y hoy de que parece que se descartaría un aumento tan alto, que se están buscando acuerdos. Entonces, pues bueno, parece que mañana se van a reunir nuevamente para pues analizar un poco la estabilización de precios de productos básicos. Entonces, bueno, parece que el aumento no sería tan fuerte como el que se había esperado inicialmente. Oye, a ver, como una de las instituciones más importantes pues en México y el mundo, ¿no? Aunque ya hay esta separación de actividades eh, con nuestro país en relación a lo que hacen en el resto del planeta. Eh, la guerra Israel, Estados Unidos contra Irán y sus consecuencias en el aumento de precios de muchos insumos como granos, desde su perspectiva también tiene que ver o no necesariamente. No necesariamente, de hecho, cuando vemos los comentarios del presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, que fue quien habló de este incremento en precios, de hecho menciona que pues el precio del maíz se ha mantenido bastante bajo, entonces que más bien pues este aumento va por otros insumos que se han incrementado, como es el caso de salarios, impuestos, seguridad social y demás. Entonces, bueno, parece que va por este lado. Obviamente también hay una parte de presiones relacionadas con la guerra que tiene que ver con el incremento en costos energéticos, sobre todo en el caso del diésel, porque pues bueno, las gasolinas de bajo octanaje pues se han mantenido con este tope del precio de 24 pesos. Entonces, bueno, creo que más bien es una acumulación de varias presiones de costos que van más allá de lo que pueda ser consecuencia nada más de la guerra. Oye, pero tú que manejas muy bien los números, ¿a cuánto crees que podría afectar la inflación? Pues justo hicimos una estimación porque, pues por un lado tenemos el incremento directo en los precios de la tortilla, que este pesa 1.9% en la canasta del INPC, entonces bueno, bastante relevante. Y también por otro lado, pues tendríamos los efectos indirectos que irían por un lado, pues en el caso de loncherías, fondas, torterías y taquerías, y también en una parte de restaurantes y similares. Entonces, bueno, con esto se acumula casi 8% adicional del INPC. Entonces, bueno, por un lado tenemos pues todos estos efectos y por otro lado, pues nosotros pensamos que el incremento generalizado sería más o menos de 8.3% en el precio, considerando que pues una parte de las tortillas se vende en supermercados y otra parte se vende en tortillerías no afiliadas al Consejo Nacional de la Tortilla. Entonces, bueno, que no estarían sujetas a este aumento que se está mencionando, pero bueno, con todo eso vemos un incremento de más o menos 9 puntos base sobre la inflación general. Obviamente, pues todavía no lo incorporamos en los pronósticos hasta que no sepamos pues en qué quedan los acuerdos a finales de esta semana, pero obviamente pues es un riesgo más que se añade pues a todas las presiones de costos que ha estado enfrentando la inflación este año. Oye, fíjate, te están comentando del auditorio, llega de Cuernavaca la llamada y dice, a ver, ¿por qué no hacen una suma muy, muy práctica y muy fácil? Dice, ¿cuántos kilos de tortilla consume cada familia al día? Yo no tengo el dato, ¿ustedes tienen algo? ¿De cuántos kilos se consumen al día? Sí, por familia, sí.
Pues es que creo que varía un montón. Y el número de gente, todo lo demás, ¿no? Pero digo, promedio. Sí, o sea, más allá del promedio de familias, pues también varía mucho si lo desglosas por estrato de gasto. Entonces, justo pues de aquí es nuestra preocupación que le pesaría mucho más a las familias que tienen menores ingresos, ¿no? Entonces creo que, bueno, más allá de cuántos kilos sean en promedio, creo que justo la afectación principal sería sobre las familias de bajos ingresos y creo que pues por eso tanta preocupación en el gobierno de que se mantengan los precios más estables. Si están diciendo, a ver, yo tengo el dato que son de 2 a 3 kilos diarios por familia, vamos a decir 2 kilos, serían 8 pesos por 30 días, 240 pesos al mes, ¿no? Sí, justo pues hay varios datos como del consumo de tortillas, pues más o menos algunos lo ubican en 75 kilos al año, otros en 56 kilos al año, entonces bueno, variaría dependiendo de obviamente la parte del país y el estrato de gasto, pero sí sería pues muy significativo este incremento de hasta 4 pesos que sería el máximo, pero que bueno, nosotros pensamos que tal vez más bien estaría alrededor de 2 pesos, sin embargo pues obviamente sí sería una afectación significativa para la cartera de las familias mexicanas. Oye, y ahora yo te pido tu opinión como extraordinaria economista y analista que eres. Este, ¿Qué opinas de esta pues política monetaria que ha implantado el Banco de México en donde va al revés entre tasas de interés e inflación? Sí, pues justo hemos sido bastante críticos, sobre todo de la última decisión de Ajá. política monetaria de Banxico, en la que pues recortaron la tasa en contra de nuestras expectativas de que se hubieran mantenido en pausa. Como bien dices, ¿no? Pues tenemos la inflación que se ha ido incrementando durante todo el primer trimestre del año, con diferentes choques acumulados. Entonces, pues bueno, pensamos que hubiera sido mucho más importante mantener la cautela y mantener la tasa sin cambios para esperar a ver cómo se iban pues configurando todos estos choques de precios que hemos tenido. Sin embargo, pues bueno, Banco de México parece que está priorizando más el querer apoyar a la actividad económica y pues decidió recortar la tasa. Pues creo que el principal riesgo es que se desanclen más las expectativas, porque pues ellos siguen diciendo que se va a alcanzar el 3% de inflación el año que entra, nunca se ha alcanzado, entonces pues bueno, creo que sería muy difícil pensar que esta vez va a ser diferente y pues justo pues pensamos que sí fue un error el recortar la tasa con todas estas presiones inflacionarias acumulándose y con la inflación en 4.6 en la última lectura. Mucho tiene que ver, dicen especialistas, con el costo de la deuda, ¿no? Sí, creo que ese es otro de los factores, ¿no? Obviamente no lo van a decir abiertamente en Banco de México y lo atribuyen más bien a querer apoyar a la economía, que es una economía que se mantiene debilitada y demás, pero pues creo que no podemos dejar de lado justo que pues obviamente las presiones para la política fiscal pues también se van sumando y que el mantener la tasa elevada pues nada más incrementa el costo de la deuda, entonces pues sí también puede ser que esa sea una razón detrás de querer seguir recortando la tasa. Oye, aprovechando que eres una analista muy clara sobre los precios de gasolina, ¿qué crees que va a pasar? Pues Bueno, justo ya hemos gasolina, dice, estado viendo, ¿eh? sí, pues hemos visto ya que se quiso mantener este pacto en el caso de la gasolina de bajo octanaje para mantenerla alrededor de 24 pesos. Justo pues hemos visto ciertos incrementos, pero sí en promedio se ha mantenido abajo de esta cifra, a pesar de que el pacto le llaman que es voluntario. En el caso de la Premium es donde hemos visto pues los choques un poco más fuertes porque este precio no se mantiene controlado. En la última quincena subieron más de 5 o 6%, entonces pues bueno, aquí sí se está viendo la presión. En el caso del diésel pues es donde se está tratando de llegar a un acuerdo para mantener el precio también estable alrededor de los 28 pesos. Ha habido un poco de más discusión al respecto, pero bueno, creo que aquí es donde está el verdadero foco de presión, porque pues el diésel es el combustible que podría tener luego impactos de segundo orden en muchos de los otros precios, al ser un insumo en los camiones, por ejemplo. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se mantienen los estímulos en las siguientes semanas, pero pues pensamos que se mantendrían similares a lo que hemos visto en los últimos días, justo para mantener pues las presiones de precios lo más contenidas posibles. Oye, otro punto, el IEPS para el gobierno, ¿eh? Sí, pues claro, o sea, justo lo que hemos visto es que pues con este incremento de precios de petróleo internacionales tenemos como los dos efectos. El primero, pues que tenemos ingresos petroleros un poco más altos, que pues al final lo que estamos viendo que sucede es que se están utilizando pues para poder mantener este subsidio de los precios de las gasolinas. Entonces, bueno, al final parecería que el efecto sobre las finanzas públicas terminaría por ser pues más o menos neutro. ¿Por qué dices que neutro?
Pues porque lo que se recuperaría del incremento en los precios del petróleo de mayores ingresos petroleros se terminaría por utilizar para llevar a cabo estos subsidios a las gasolinas, entonces pues al final no habría un efecto significativo sobre las finanzas públicas de estas dos medidas. Bueno, entonces, la petición, bueno, no petición porque pues no es una petición, pero la conclusión a la que llega Estudios Económicos Banamex sí sería un impacto, como lo llaman ustedes, desastroso para la mayoría de la población de bajos ingresos, que son los más, este incremento de 4 pesos. Sí, justo. Entonces, bueno, habrá que ver en qué queda el incremento. Creo que viendo las declaraciones que hubo entre ayer y hoy, parecería que no se va a llegar a este incremento de 4 pesos que se llegó a señalar. Entonces, bueno, los efectos podrían ser un poco más contenidos. Habrá que ver en qué queda el incremento y pues bueno, ya con eso haremos el ajuste correspondiente a nuestros pronósticos de inflación. Siempre es un gusto platicar contigo, Paulina. Muchas gracias, igual con mucho gusto de estar por acá. Gracias, es Paulina Anciola, ella es, le decía, subdirectora de estudios económicos de Banamex. Bueno.